Hablemos de aditivos. Bienvenidos nuevamente a Beyond the Machine. Si es la primera vez que pasas por nuestro canal, quiero invitarte a que te suscribas, a que nos sigas en todas nuestras redes sociales @M&J Sunshine. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre aditivos. Hay diferentes tipos de aditivos y nos vamos a enfocar principalmente en los aditivos para el motor y los aditivos para la gasolina. Unos que son tratamientos para el motor y otros que son tratamientos para gasolina. Existen otros tipos de aditivos, pero no nos vamos a enfocar en eso. Y realmente lo primero que tenemos que entender es que un aditivo ha sido creado para suplementar ciertas funciones o para realizar ciertas cosas que no puede hacer, por ejemplo, el aceite. Sabemos que los aceites tienen aditivos, pero sus concentraciones no son óptimas y no permiten o no pueden realizar la misma función que otros tipos de aditivos especializados, como por ejemplo los que estábamos mencionando en el día de hoy, los tratamientos para motores y los tratamientos para gasolina. Entonces, cuando se trata de tratamientos para motor, sabemos que cuando un carro o la máquina, el motor de un auto empieza a trabajar y empieza a recorrer millas, kilómetros, empieza a haber un desgaste que es natural. Ese desgaste está relacionado con el roce que hay, la fricción que existe entre las diferentes piezas metálicas que contiene un motor. Entonces, ¿qué pasa con esa fricción? Que empieza a generar superficies irregulares, empieza a generar poros y eso finalmente se traduce en que no trabaje de manera eficiente, que las temperaturas de trabajo sean elevadas, que el ciclo de vida del motor empiece a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que hace un tratamiento para motores? Un tratamiento para motores básicamente lo que hace es entrar al motor y empieza a crear una superficie que se adhiere, como un film, una capa que se adhiere a esas superficies que han sido desgastadas y cierra los poros. Por consiguiente, el motor empieza a trabajar de manera más eficiente. La compresión interna empieza a trabajar de manera más eficiente. Las temperaturas de trabajo empiezan a disminuir. El motor, el ciclo de vida se extiende. El performance, la capacidad, el poder del motor incrementa. ¿Por qué razón? Porque estás creando un ambiente que es óptimo para que este motor trabaje. Eso es lo que hacen los tratamientos para motores de manera resumida. Hay otros detalles técnicos, pero eso es lo que hace un tratamiento para motor. Por el otro lado, existen los tratamientos para gasolina. Recordemos que hay motores que trabajan, y hablemos de combustible en vez de gasolina. Hay motores que trabajan con combustible diésel, hay motores que trabajan con combustible a gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Que un motor, un tratamiento para gasolina o para combustible, ya sea diésel o ya sea gasolina, lo que hace es que optimiza el combustible. Entonces, ¿cómo así que optimiza el combustible? Pues resulta que cuando el motor empieza a trabajar, la gasolina empieza a acumular sobre todo azufre, residuos, resinas dentro del tanque de gasolina. Entonces, lo que hace estos tratamientos es entrar a reducir o a eliminar esos desechos. También otra cosa que hacen los tratamientos para gasolina, para combustible, es atomizar el agua. O sea que coge el agua que no sirve para trabajar el motor y la encierra de tal manera que el motor la puede expulsar y de esta forma entonces la gasolina se optimiza, mejora el consumo de gasolina del auto y el carro trabaja en mejores condiciones. Eso es básicamente lo que hace un tratamiento para combustible. Dos tratamientos estamos hablando, tratamientos para el motor y tratamientos para combustible. Nosotros siempre hemos recomendado y de hecho pues tenemos estos tratamientos que se trabajen de manera continua. Volvemos a decir lo mismo que dijimos al principio.
no significa que un aceite, por ejemplo, hay aceites para motor que tienen ciertos aditivos, y a veces ese es como el debate que existe en el mundo de la mecánica, que no se necesitan aditivos porque ya los motores, ya los aceites para motor tienen estos aditivos, pero la realidad es que los aditivos que son especializados generan un mejor o pueden obtener un mejor trabajo, y realmente son un complemento para que tu carro trabaje mejor. Bueno, eso fue el episodio de hoy. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjanos saber en los comentarios. Nuevamente quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en todas nuestras redes sociales @M&J Sunshine. Esto es Beyond the Machine.